Buenas noches, hermanos. Yo sé que este último tiempo muchos han escuchado sobre los derechos, el derecho humano, derecho de distintas etnias, y sin embargo poco se habla de los deberes que nosotros tenemos. En los últimos versículos de la carta de Santiago nos habla sobre estos deberes, hace una serie de exhortaciones que nos habla a nosotros como cristianos cosas que debemos hacer. Primero que nada debemos hablar en verdad, debemos vivir en verdad. Segundo, debemos estar orando siempre y finalmente debemos entregar el Evangelio, debemos estar discipulando. Esos son los tres deberes que habla Santiago hacia el final de su carta. Por eso nosotros le hemos llamado a esta devocional la práctica de la verdad, de la oración y el discipulado. Hemos hablado que esta carta de Santiago habla sobre las verdades prácticas que tiene todo creyente, todo cristiano. Y finaliza hablando sobre estas tres prácticas que son importantes en la vida de todos nosotros, que es el deber de estar en la verdad, de vivir en la oración y de entregar el Evangelio. Y para eso vamos a estar revisando los últimos versículos de esta carta de Santiago, del versículo 13 en adelante, del versículo 12 hasta el versículo 20. La palabra de Dios dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En estos versículos identificamos 3 exhortaciones o 3 prácticas o 3 deberes que nosotros como cristianos debemos tener. Primero es el andar en verdad. Como cristianos nosotros tenemos esta práctica de la verdad. Segundo es la práctica de la oración. Otra cosa que nosotros tenemos como deber cristiano, o en realidad todos nos deberían hacer en forma natural, todo cristiano debería estar y vivir en oración. Y la tercera es la práctica del discipulado, de entregar el Evangelio a aquellos que están alejados de la verdad, como lo dice Santiago. El primer punto es la práctica de la verdad. En estos versículos nos habla de esto Santiago, y de hecho Santiago aquí está retomando en este versículo 12 palabras del Señor Jesucristo del Sermón del Monte. Nosotros encontramos esto en el capítulo 5 de Mateo, del Evangelio de Mateo, que nos habla precisamente sobre... Espera un poquitito que llega aquí al Sermón del Monte. En el capítulo 5, el versículo 34 al versículo 37, encontramos precisamente sobre este tema habla de la verdad. Dice: Jesús y los juramentos, lleva el subtítulo en nuestra Reina Valera. Y dice lo siguiente, el versículo 34, dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, y por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, mal procede. Aquí lo que está hablando Jesucristo, está hablando precisamente de hablar la verdad, no hacer juramentos o falsos juramentos y finalmente no cumplirlos, no hacerlo. Y es por eso que aquí Santiago está hablando de esto mismo, no jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Hace como un pequeño resumen de estos versículos que encontramos aquí en el Sermón del Monte, y dice que vuestro sí sea sí, es decir, que si nosotros decimos sí a algo, eso se haga. Y lo mismo cuando nosotros decimos no a algo, que nuestro no también sea no. Es decir, que nosotros debemos vivir en la verdad. También Santiago nos habla de esta realidad en su propia carta, unos versículos antes, de hecho en la introducción de esta carta, encontramos que Santiago en el capítulo 1, versículo 19 y 21, dice lo siguiente. Santiago, capítulo 1, versículo 19 y al 21 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces aquí habla, en este pasaje está hablando sobre el hablar, ¿no? Que sea tardo para hablar. Es decir, que nosotros tenemos que, primero que nada, meditar en lo que vamos a decir. Esto funciona también como introducción más adelante, lo que ya nosotros estudiamos cuando habla de la lengua en el capítulo 3. Entonces nosotros como creyentes debemos practicar la verdad, vivir en la verdad. Nosotros no estamos llamados a mentir, ¿no es cierto? Aquí aparece una, una, una fotografía de un hombre ahí como Pinocho que le crece la nariz. Nosotros estamos llamados a decir la verdad, a que las personas confíen en nosotros. Si nosotros nos comprometemos en algo, debemos cumplirlo. El creyente, el verdadero cristiano, debe caracterizarse por decir la verdad, por, por comprometerse en cosas y cumplirlas. No solamente que nuestro comportamiento sea de palabras bonitas, sino también sea de acciones, y que las acciones que nosotros nos comprometemos se hagan. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra, como lo que acababa de leer. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra. Y siendo hacedores de la palabra, nosotros somos hacedores de la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley de Dios. Pero con la interpretación que nosotros ya hemos analizado en otros devocionales, que es la que encontramos en, en el Sermón del Monte. Nosotros estamos llamados a esta ley de la libertad, a la ley del Espíritu Santo. Si es que Dios está morando en nosotros y Dios es verdad, entonces nosotros debemos actuar en verdad. Y es por eso aquel que dice algo o se compromete en algo y finalmente no lo hace, esta persona está faltando a la ley de Cristo. Está faltando a la ley de Dios. Y no sé si usted alguna vez se ha comprometido en hacer algo y finalmente no lo ha hecho. O tal vez se comprometió, qué sé yo, a hacer el aseo en la iglesia y pasó que no lo hizo, se lo olvidó. Hermano, ese tipo de cosas están fuera del, del creyente. Nosotros debemos estar pendientes de lo que nosotros decimos con nuestra boca, ya hemos hablado largamente sobre eso, y, y comprometernos y hacer las cosas que nosotros decimos. Y si de verdad nosotros no podemos, no digamos que sí, porque ahí estaremos mintiendo, estaremos faltando a la verdad, como dicen los políticos. Nosotros, nuestros compromisos que tomamos con nuestras palabras tienen que ser rectos, tienen que ser
serios. Eso es lo primero que nos dice Santiago. Otra de las deberes, otra de las prácticas que cristianas que nos está hablando aquí Santiago es la oración. Y esto es lo que dedica la mayor parte de esta sección de esta última sección de la conclusión de la carta de Santiago. Nos habla de la oración. Dice, si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. Es decir, si alguno está afligido en el sentido de que está apenado, que es la misma palabra que nosotros encontramos aquí en Santiago, en el capítulo 5, versículo 10, que dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Esa aflicción y paciencia que han tenido los profetas, es esta misma palabra que cuando nosotros estamos en aflicción, dice hacer oración. Es decir, cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba, ¿recuerdan el devocional de la semana pasada? Cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba, nosotros tenemos que tener esa paciencia, ¿no? esa perseverancia en medio del dolor. Y en este sentido, nosotros si estamos afligidos, nosotros debemos hacer oración. ¿Por qué? Porque la oración nos ayuda a perseverar. En la introducción de la carta de Santiago, en el versículo 5, nos habla precisamente sobre esto. Dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros cuando oramos, cuando estamos en problemas, cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por algún dolor, esa oración nos ayuda a poder permanecer, nos ayuda a poder soportar el dolor. Y es importante lo que aquí nos está diciendo Santiago. Si usted está afligido, si usted está doliente, ore. ¿Y qué pasa si alguno está alegre? Si alguno está alegre, alabe, ¿no? Aquí dice cante alabanzas. Todo esto está en el contexto de la oración. La oración también es para levantar alabanzas a Dios. Si está alegre, alabe a Dios. ¿Y qué pasa si está enfermo? ¿No? En este tiempo hay muchos hermanos que están enfermos, algunos que han estado bajo la influencia de este virus, que está dando vuelta. ¿Qué pasa si es que alguno está enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí Santiago está hablando de la oración en el contexto, que nosotros debemos orar por aquellos enfermos, así como lo hacemos en nuestra iglesia. Y además aquí Santiago habla de esta labor de ungirle, que los ancianos de la iglesia puedan ir y ungir con aceite a aquel enfermo que está ahí. ¿Para qué? Para que este enfermo pueda escuchar la oración de los ancianos de la iglesia y sepa y sea consciente de esta oración. Esto no es una unción espiritual, la que está hablando en estos versículos, está hablando de una unción real, con aceite. Y esta unción tiene que ser en el nombre del Señor, porque asimismo la oración está en el nombre del Señor. Y es que así dice también que la oración de fe salvará al enfermo. Este salvará está hablando en un sentido de salvación temporal o de sanación, podríamos decirlo. Entonces nosotros tenemos este también llamado de estar orando los unos por los otros y a los enfermos también prestándoles especial atención para que ellos sepan que nosotros estamos orando por ellos, que sepan que la iglesia está orando por ellos, y esta particular unción que aquí está nombrando Santiago es para que esos enfermos sientan físicamente este apoyo de la iglesia, que están orando en el nombre del Señor. Y también continúa diciendo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. También es importante que esta oración, que se le está haciendo por aquellos enfermos,
está ligado al Evangelio. Estas personas también tienen que entregar y poder entregar su alma a Dios, su espíritu a Dios, si es que no son creyentes. Y también se une con lo que termina hablando al final Santiago, que habla de esto que nosotros debemos hacer, es entregar el Evangelio. Entonces, todo esto está hablando de la oración. Sigue hablando que confesad vuestras ofensas los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Aquí nuevamente está hablando de poder confesar si es que hay algún pecado que se haya hecho con algún otro hermano, y para poder, ¿no es cierto?, estar limpios delante de los unos con los otros, y también poder orar los unos por los otros por estas penas. Y así la oración va a poder entregar una real sanación, una sanación no solo del cuerpo, sino también espiritual. Y aquí habla Santiago sobre este ejemplo de oración que es Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí está hablando lo que nosotros encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, donde hace esta oración Elías para que no llueva sobre la tierra. Por supuesto, está dentro de un contexto evangelístico, en que Elías está mostrando el poder de Dios frente a este pueblo pagano. Y comienza diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros sabemos que, y confiamos en esto, en que la oración es poderosa, porque Dios es poderoso. No porque la oración en sí tenga un poder especial, sino porque es Dios quien oye las oraciones de aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, y es Dios también el que puede sanar, el que perdona estos pecados, el que sana nuestra alma. Porque Elías, dice acá, era sujeto a pasiones, no era alguien distinto a cualquiera de nosotros. Sin embargo, él tenía esta confianza, esta fe. Y como dice Santiago al inicio, en el versículo 5 del capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Él la dará. Así lo mismo, Elías tenía mucha fe, y nosotros debemos estar pidiendo esta fe semejante a la de Elías, porque Elías no era muy diferente a nosotros. Uno de los ejemplos de oración que encontramos en la historia del Evangelio, la historia de la Iglesia, es el señor George Miller. George Miller era un creyente cristiano, que manejaba un orfanato, y este hombre era un hombre de oración, y hay varias historias que hablan de la oración y el poder que estaba en la oración de este hombre, de este gran creyente. Una de las historias cuenta de que este señor tenía que ir a cruzar una isla, vivía en Inglaterra, y ustedes saben que en Inglaterra de repente hay estas neblinas que no dejan cruzar de ningún lado. Y este hombre estaba en un puerto y tenía que ir hacia otro lugar. La cuestión es que había una neblina de tal magnitud que el barco no podía zarpar porque no veía nada para adelante. Entonces este hombre le dice, vamos a orar para que esta neblina se disipe. Entonces este hombre junto con el capitán bajaron del barco adentro de la cabina, hizo una oración muy sencilla, y al salir, ¿no?, la neblina había disipado, y este hombre, el capitán del barco, pudo llevar a George Miller a donde tenía que predicar el Evangelio. Esa es una de las cosas que hace el Señor a través de la oración. No es porque la oración tenga un poder en sí misma, sino es porque Dios tiene el poder. El poder de la oración está en Dios, ¿no?, que es Dios el que hace la obra.
Entonces, dentro de estos versículos, nosotros podemos llegar a la conclusión que una de las características que tiene cada creyente es la oración. El creyente ora. El creyente es una persona que está eh, siempre en oración. La oración es algo constante en el creyente. El creyente ora si está con alguna aflicción, si está con algún problema. Él quiere permanecer en Cristo, ora. Si él está alegre, él ora, alaba a Dios. Si está enfermo, ora. La oración es algo que es una constante a lo largo de la vida del creyente. La oración no es tan solo para pedir a Dios, sino también, como vimos, es para agradecer, para alabar, para alentar, para pedir perdón, para la unión de la iglesia. Con la oración nosotros compartimos con Dios nuestros sentimientos. Dios no es un Dios apático, sino es un Dios que se preocupa por nuestros sentimientos. Si nosotros estamos afligidos, oramos. Si nosotros estamos alegres, oramos. Oramos en alabanza, oramos para pedir sabiduría. Dios está preocupado de los sentimientos de cada uno de nosotros, y es por eso que nosotros, como creyentes, debemos orar siempre. Es la invitación que nos está haciendo Santiago, un deber cristiano. Y la pregunta común es, ¿estás orando? ¿Estás dedicándole ese tiempo necesario que está en esta comunión con Dios todos los días? Yo sé que esta es una pregunta que por lo general todos caen, ¿no? Todos tenemos este mal que muchas veces no le dedicamos el tiempo que deberíamos a la oración diaria. Pero lo importante es que nosotros podamos ser conscientes de esto, conscientes de este deber cristiano, de estar orando. La oración además es el pilar de una iglesia sana. Nosotros debemos estar orando. De hecho, nos juntamos al menos 2 veces a la semana, hoy día domingo y día miércoles, para orar. Orar en esos días específicos de la semana para orar juntos. Y usted, por supuesto, el resto de la semana también tiene que orar en privado. Dios necesita también estar, ¿no es cierto?, en esta comunión. Pero no es porque Dios lo necesite, perdón. Es porque nosotros necesitamos como creyentes. Dios no nos necesita a nosotros. Y finalmente, como también lo estaba nombrando acá hacia el final de esta sección, habla sobre las ofensas, habla sobre el perdón, ¿no es cierto? La oración también es para que cuando está con el enfermo, es para si el enfermo no es creyente, también esta oración va a hacer para que los pecados del creyente sean de este enfermo, si es que no es creyente, sean perdonados. Es decir, nosotros también debemos entregar el Evangelio. Entonces aquí nos encontramos con esta práctica del discipulado que le puse, pero en verdad también tiene relación con entregar el Evangelio. Aquí Santiago dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es decir, aquí está hablando de algo específico, ¿no? De las personas que están leyendo la carta y han encontrado que lo que dice la carta ellos no lo están cumpliendo, están haciendo otras cosas, ¿no? Que no están cumpliendo la ley de Cristo, que es el contexto general que encontramos durante esta carta. Dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí la palabra volver tiene esta relación con el arrepentimiento, con el volver a Dios. Es a Él que vuelven, ¿no? A Dios. Y aquellas personas que han estado extraviadas de la verdad, es decir, que aquellas personas, recordar que esto está hablando de personas que tal vez son judías, ¿no? Es el público objetivo de Santiago, como lo vimos al principio de estos devocionales, son principalmente judíos cristianos. Pero eran casi más judíos que cristianos, algunos de estos. Estaban recién caminando o dando sus primeros pasos en el cristianismo.
pero algunos podían haberse estado tentados a salir de la ley de Cristo y caer de nuevo en este legalismo. Y es por eso que Santiago hace esta invitación, para que los hermanos que están en Cristo puedan hacerle volver, puedan hablarle de nuevo del Evangelio, para que este pecador, ¿no es cierto?, esta persona que está fuera de la verdad, pueda salvar, eh, para salvar su alma y cubrir la multitud de pecados, es decir, perdonar esos pecados, porque en la salvación encontramos eso, encontramos cómo se cubren estos pecados. Primero que nada, esta última frase está basada en Proverbios 10:12, se lo quiero leer, Proverbios 10:12, que dice, pero el amor cubrirá todas las faltas, ¿no? Eso dice Proverbios 10:12 y está basado también en lo que nosotros tenemos como la gran comisión. En la gran comisión se nos dice, o dice el Señor Jesucristo, en el versículo 18 del capítulo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad de entregar el Evangelio, de hacer discípulos. Y eso es lo que termina también hablando, así como termina el Evangelio de Mateo, donde está el Sermón del Monte, que es base e inspiración para esta carta. También termina hablando sobre esta importante práctica del discipulado, práctica de entregar el Evangelio, porque la labor de entregar el Evangelio no es solamente para los evangelistas o para los líderes de la iglesia, sino que todo creyente tiene que evangelizar y hacer discípulos. Esta es una tarea que dio Jesucristo a todo creyente, a todo creyente. Y otra cosa que también nosotros vemos en estas palabras es que el Evangelio salva. El Evangelio entrega esta salvación, como dice aquí el versículo, salvará de muerte un alma, es la muerte del alma, y cubrirá multitud de pecados. Como vemos esto en Juan, capítulo 5, ¿sí? Esperan un poco, Juan capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También acá Pablo, en Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La salvación que entrega Dios es por la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio. Y como creyentes nosotros debemos entregar esta salvación que se nos ha dado, o que se nos ha dado el honor de poder entregar, ¿no? El que salva es Jesucristo, quien salva es Dios, pero a nosotros se nos ha entregado esta labor de entregar el Evangelio. Más bien este gozo, ¿no? Esta oportunidad de tener este gran mensaje en nuestros labios. A nosotros como cristianos se nos ha entregado el Evangelio para poder compartirlo con otras personas y que sea cubierta por la sangre de Cristo una multitud de pecados y pueda ser salvada finalmente un alma. Entonces en estos últimos versículos de Santiago vemos que Santiago hace tres exhortaciones. Primero es que vive en la verdad. Esa es la primera exhortación, este primer ánimo que nos hace Santiago a nosotros como creyentes. Vive en la verdad. Nosotros debemos vivir en la verdad. Ora siempre, es la segunda cosa que nos está diciendo. Ora.
ora, no dejes de orar, ora siempre. Y finalmente, difunde el Evangelio, predica el Evangelio. Esas son las invitaciones finales que nos hace Santiago en esta carta. Pero yo me quedo con esta última, porque si alguno se ha extraviado de la verdad y usted conoce alguna persona que esté fuera, yo sé que usted conoce muchas personas que puedan estar fuera de la verdad del Evangelio. Y alguno a través de entregar este Evangelio los hace caer en arrepentimiento, mostrándole el pecado que hay en el corazón de todos los hombres, mostrándole la necesidad de Cristo. Nosotros tenemos esa seguridad de que en el Evangelio Jesús, Dios, salva a esta alma de la muerte eterna y además a través de la sangre de Cristo puede cubrir una multitud de pecados. Es Cristo quien hace la obra de la salvación. Y el Evangelio es este, ¿no? Es que Jesús vino a esta tierra, vivió una vida justa y murió por los pecados de todos aquellos que han ido en arrepentimiento y fe. Él murió en esa cruz, resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y Jesucristo un día también volverá a reinar y juzgará a todos. El Evangelio es simple, el Evangelio es sencillo, el Evangelio se vive en verdad, se vive en la oración y se vive también entregando la palabra de Dios, el Evangelio, a aquellos que están lejos. Yo sé que usted conoce a alguien que está lejos de esta verdad, tal vez un pariente, tal vez un conocido del trabajo. Nosotros debemos entregar el Evangelio a donde vayamos, donde estemos. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora porque podemos estar ante ti, podemos aprender un poco más de nuestros deberes como creyentes. Señor amado, te pido que nos podamos comprometer en toda obra y que podamos hacerla, amado Padre, que podamos tener verdad y que nuestro sí sea sí siempre. Y si es que no podemos por algún motivo, que nuestro no sea no. Que no andemos en excusas, que no andemos en medias verdades, Señor. Te pido, Señor, que nuestra vida sea en verdad. También te pido, amado Padre, que nosotros podamos seguir perseverando siempre en oración. Que no cesemos de orar. Que podamos siempre orar cuando estemos afligidos, cuando estemos sufriendo y también cuando estemos felices. Que le podamos dar alabanza a Dios a través de nuestras oraciones. Que también podamos dar gloria a Dios a través de nuestras oraciones. Y siempre, Señor amado, tenemos cosas con que agradecerte. Así que, si es que no oramos, Señor, algún día es por nuestro propio pecado, nuestra propia vanidad. Así que, perdónanos, amado Padre, si es que hemos fallado. Y danos ánimo, Señor, danos sabiduría para poder seguir creciendo en la oración. Y también, amado Padre, te pedimos fuerzas para poder entregar el Evangelio a quien lo necesite, a nuestros parientes cercanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, para que podamos ser dignos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor bendito, y dejamos esta oración en los méritos de Cristo. Amén. Amén, hermanos, y